Entonces, esta se obtiene a través o a partir de la degradación de diversos sustratos que la bacteria puede absorber, ya sea de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, el metabolismo se va a dividir en dos, en lo que es el catabolismo y el anabolismo. ¿A qué se refiere el catabolismo? Este va a ser el proceso de degradación de los sustratos. Es decir, este va a degradar los sustratos y lo va a convertir en energía. En cambio, el anabolismo va a ser que este va a fabricar, va a ser la síntesis de componentes celulares a través de la energía que se ha producido en el catabolismo. Aquí vamos a ver una imagen en donde se va a poder diferenciar ambas. Es decir, el anabolismo, como les decía, va a ser la síntesis y la fabricación. Es decir, vamos a tener moléculas simples que estas van a formar una molécula compleja, pero esto siempre utilizando la energía. En cambio, el catabolismo, que va a ser la degradación de una molécula compleja, es decir, esta se va a dividir, va a liberar energía y va a crear moléculas simples, ¿ya? Y las necesidades mínimas para el crecimiento que va a necesitar la bacteria van a ser las fuentes de carbono, nitrógeno, la fuente de energía, el agua y los diversos iones. Entonces, estas necesidades metabólicas se les recomendaría que se las memoricen. Esto porque siempre es pregunta de examen, ¿ya? Como les decía, va a ser las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos en los que va a estar compuesto por el famoso CHOMS, es decir, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. También están los minerales y los iones importantes, como el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio y el cloro. Y los componentes de enzimas, en las que va a estar el hierro, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el cobalto, el cobre y el níquel. Y, por supuesto, el agua. También va a estar el oxígeno, y que según el uso del oxígeno, esta se va a subdividir. Más adelante vamos a hablar un poco de eso. También el dióxido de carbono y la temperatura, que esta también se va a subdividir en cicrófilas, que va de menor a 5 a 15 grados centígrados, y un óptimo es de 10 grados centígrados. Los mesófilos, que van a ser de 22 a 45, y el óptimo, que es de 35 grados. Y los termófilos, que son mayor a 50 grados, y el óptimo es de 55 grados centígrados. En acá, una pregunta que la doctora siempre hace es que las bacterias, ¿a qué grupo de temperatura pertenecen? Entonces, las bacterias de interés veterinario son mesófilos. Y el HP, que va a estar de 7.2 a 7.4. Ya. El metabolismo también se va a dividir según la fuente de carbono que se utilice, se van a clasificar en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, estos están relacionados más a las plantas, ¿verdad? Ellas van a usar el dióxido de carbono atmosférico. En cambio, los animales o los humanos, que somos heterótrofos, eh, van a, van a requerir de fuentes orgánicas de carbono. Y el carbono es considerado como un macronutriente. Y de acuerdo con los requerimientos de oxígeno, estas se van a clasificar en estas seis. Y igual se los recomiendo que se las memoricen. La primera es la aerobia estricta, es decir, que sí va a requerir oxígeno, y si no hay presencia de oxígeno, estas no van a poder proliferarse. Las anaerobias estrictas es que pueden emplear el oxígeno para su proliferación y metabolismo, y van a obtener su energía a través de reacciones fermentativas, ¿verdad? Y las anaerobias aerotolerantes, que pueden crecer en ausencia o presencia de oxígeno y pueden obtener igual energía a través de la fermentación. Lo que son los anaerobios facultativos, estos van a proliferar mediante procesos oxidativos y van a utilizar el oxígeno o también reacciones de fermentación. Y las microaerófilas, que ellas van a requerir una menor cantidad de oxígeno. Y los cainoico o capnófilo, que estos se van a desarrollar mejor en la presencia de anhídrido carbónico.
Esta imagen también está en su diapositiva de la doctora. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender en esta imagen? En esta imagen nos explica cuáles son los ayudadores del metabolismo, que están presentes las vitaminas, los minerales, las enzimas y las hormonas. ¿Y cuáles son los factores? El agua, la temperatura, el pH y la presión. Y esto va a depender mucho si hay ausencia de oxígeno o presencia de oxígeno. Si hay ausencia de oxígeno, como nos da aquí el ejemplo en los carbohidratos, este va a pasar directo a piruvato y de piruvato se va a transformar ya sea en lactato, en alcohol, en acetato, piruvato. Pero si este tuviera la presencia de oxígeno, entonces va a pasar por el piruvato, se va a convertir en acetil-CoA, para entrar al ciclo de Krebs, va a pasar por la cadena de transportes de electrones y así va a crear lo que es la energía, al igual que las proteínas y los lípidos. Una de las preguntas que la doctora suele hacer es siempre cuáles son los ayudadores y cuáles son los factores, así que esto igual les recomendaría que se lo memoricen. Y esta es una imagen que podemos encontrar en Jawet, que explica lo mismo, ¿verdad? Tenemos las proteínas, los polisacáridos, los lípidos. Estas van a llegar a piruvato, acetil-CoA, van a entrar al ciclo de Krebs, van a ir por la cadena de transporte de electrones para producir lo que es la energía. Y estas son las rutas metabólicas de los carbohidratos. Ojo, estas van a ser 5, es decir, esta primero va a partir del glucógeno que va a producir y va a llegar en lo que es en la glucosa, pero hay 5 rutas, que es la glucogénesis, la glucólisis, la glucogénesis y la vía pentosa fosfato y la gluconeogénesis. Esas 5 rutas igualmente deben memorizarlas. Esta es una imagen que la doctora igual les ha debido explicar. Aquí prácticamente vamos a ver lo que es el metabolismo en una célula eucariota. En este caso, pone el ejemplo de un hongo, ¿verdad? Se tiene la partícula de glucosa, se va a perder 2 moléculas de ATP, se va a producir 2 vías, ¿verdad? De glucosa 3-fosfato y va a pasar a glucosa 1,3-bifosfato y esta se va nuevamente a convertir en piruvato, en donde vamos a conseguir 2 moléculas de ATP. El piruvato va a pasar a acetil-CoA. De acetil-CoA va a pasar lo que es al ciclo de Krebs, va a crear 3 moléculas NAD y una FAT. Y cada una van a entrar a lo que es al sistema de transporte de electrones, va a ocurrir lo que es la fosforilación oxidativa y se van a producir las moléculas de energía, ¿verdad? El ATP. Pero, ¿qué es lo que hay que diferenciar en esta imagen? En una célula eucariota, la glucólisis se va a desarrollar en lo que es en el citoplasma. El ciclo de Krebs se va a desarrollar en lo que es en la cresta mitocondrial, porque tiene mitocondria, ¿verdad? Y el sistema de transporte de electrones se va a desarrollar en lo que es en la matriz mitocondrial. Y esas son preguntas de exámenes, así que por eso les explico esto muy detalladamente. Otra pregunta que suele hacer es ¿cuántos ATP se producen en un ciclo de Krebs? Entonces, en un ciclo de Krebs se van a producir solo una molécula de ATP. Y lo que es el cálculo energético, ¿verdad? Aquí la doctora les debió poner una gráfica, no, no lo tengo. En su diapositiva prácticamente explica esto, ¿verdad? Que se obtienen 38 moléculas de ATP y esta también es pregunta de examen, entonces prácticamente dibujan y ponen esto. Esta sumatoria de 34 ATPs más 2 ATPs de la glucólisis, 2 GPTs que igual equivalen a 2 ATPs y se obtienen lo que son las 38 moléculas de ATP. En cambio, bueno, vamos a ver el mismo caso en una célula eucariota, es decir, en un hongo, pero con la ausencia del oxígeno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se vuelve a producir lo que es la glucólisis en el citoplasma, pero esta termina con la producción de lactato, etanol, butirato, acetato y propionato, es decir, no va a entrar al ciclo de Krebs, no va a haber una fosforilación oxidativa, así que hay que diferenciar muy bien tanto la ausencia y la presencia de oxígeno.
y esta que es una célula procariota y vamos a ver con presencia de oxígeno, que quita el ejemplo de la salmonela, es que aquí vamos a ver que se vuelve a producir lo que es la glucólisis, ¿verdad? Y va a ocurrir prácticamente lo mismo, solo que aquí no existe la mitocondria, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? Prácticamente en el citoplasma. ¿Dónde ocurre el sistema de transporte de electrones? Aquí va a cambiar, va a ser en la membrana celular. Y esa sería la diferencia, digamos, si es que hubiera una pregunta de examen, entonces esos hay que diferenciarlo muy bien. Y aquí, que es la ausencia de oxígeno, que se llama la fermentación, ¿verdad? Entonces es igualmente, o sea, todo se produce en el citoplasma. La glucólisis que va a terminar en lactato, etanol, butirato. Entonces, eso espero que haya quedado muy claro. Y bueno, vamos a hablar del metabolismo microbiano, que esta la divide en 4 categorías generales. Esto no sé si lo han visto con la doctora, pero esto siempre es pregunta de examen, entonces tienen que memorizar estas 4 vías. La vía para la interconversión de metabolitos focales, la vía de asimilación para la formación de metabolitos focales, las secuencias biosintéticas para la conversión de metabolitos focales a productos terminales y las vías que producen energía metabólica para el crecimiento y el mantenimiento. Y vamos a ir viendo cada vía. La primera vía, que era la de interconversión de metabolitos focales, en aquí vamos a resaltar tanto los metabolitos focales que aparecen en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. En la glucólisis vamos a hablar de la glucosa 6-fosfato y el fosfoenol piruvato, ¿ya? Y en el ciclo de Krebs, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. Este igual es pregunta de examen. Y la segunda, que es la vía de la asimilación para la formación de metabolitos focales, que es el crecimiento con acetato, el crecimiento con dióxido de carbono, la despolimerasa, las oxigenasas, las vías de reducción y la asimilación del nitrógeno. Esto prácticamente no suele preguntar, pero es para que entiendan. La tercera, que es la secuencias biosintéticas para la conversión de metabolitos focales a productos terminales, es decir, el seguimiento de las estructuras de precursores biosintéticos, como el glutamato y el aspartato. La síntesis del péptido glicano de la pared celular, la síntesis de los lipopolisacáridos de la envoltura celular, la síntesis de los polímeros capsulares extracelulares y la síntesis de los gránulos alimenticios. En todos estos va a haber un gasto de energía, es decir, va a haber la conversión, ¿verdad?, de estos metabolitos focales a productos terminales. Y las vías que producen energía metabólica para el crecimiento y mantenimiento, como les explicaba, lo que es la respiración y la fermentación, es decir, la presencia de oxígeno y la ausencia de oxígeno. ¿Cuáles son? Bueno, los tipos de metabolismo. Aquí vamos a volver a hablar sobre la respiración aerobia, es decir, con presencia de oxígeno, la respiración anaerobia con ausencia de oxígeno, la fermentación y la oxidación incompleta. ¿Y cuáles son las vías oxidativas de la glucosa? Que estas también son consideradas las vías centrales de las bacterias del metabolismo, que está influido en el intercambio de los carbohidratos, ¿ya? Entonces son 3 vías muy importantes, que es la vía glucolítica o la Embder-Meyerhoff-Parnas, o también conocida como la glucólisis. La vía de pentosas fosfato o shunt de pentosas y la vía de Enter-Dorodov. Estas tres, bueno, son muy importantes, ¿no?, para las bacterias, entonces estas también tienen que memorizárselas porque igual suele ser pregunta de examen. Y este es el cálculo energético que les ha debido explicar la doctora. Entonces, les recomendaría que los desarrollen tal cual, así en el examen, porque siempre suele preguntar. Entonces, aquí te detalla cuántos ATPs
se consiguen lo que es en la glucólisis, la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs y como pueden ver, aquí primero se producen dos ATPs y aquí se producen dos NAT que se multiplica por 3 y por eso se tienen 6 ATPs e igualmente aquí 6 ATPs y dos GPTs que equivalen a 2 ATPs y aquí en el ciclo de Krebs se obtiene lo que son 6 NATs, que igual multiplicados por 3 son 18 ATPs y 2 FATs, que se multiplica por 2 se tiene 4 ATPs y entonces nos dan un total de 38 ATPs. Y la fermentación, que creo que todavía no lo han visto con la doctora, así que esto no lo vamos a entrar a muy al detalle, pero la fermentación se divide en 6 tipos, ¿ya? En lo que es la alcohólica, la láctica o homofermentativa, la láctica heterofermentativa, la propiónica, la ácido mixta y la butírica, ¿ya? Aquí lo bonito de esta tabla es que te explica, ¿no? Cuáles son los organismos que desarrollan este tipo de fermentación. Aquí, como pueden ver, las levaduras y las bacterias, aquí los estreptococos, los los leuconostoc, los propionibacterium, los enterobacterium o Lecherichia coli, el Clostridium y cuáles son los productos que se obtienen, ¿no? De esta fermentación. Aquí vamos a ver el etanol y el dióxido de carbono, el ácido láctico, el etanol y el dióxido de carbono, el ácido propiónico, el ácido fórmico o el etanol, el acetato, el butanodiol, el dióxido de carbono y el hidrógeno. Y aquí el butirato, el butanol, el acetato y el isopropanol, el etanol y el dióxido de carbono. ¿Ya? Esta tablita también suele ser pregunta de examen, entonces igual se les recomendaría que se las memorice. Bueno, eso sería, chicos. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Um, si tienen alguna duda o pregunta. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, una consulta. Sí, ¿Podría eh, decirnos los nombres de Nat y Fat, por favor? ya. Mm, bueno, el NAT es lo que es la nicotinamida adenina perdón, nucleótido. La nicotinamida adenina dinucleótido.
¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿O todo entendido? Bueno, chicos, si no hay duda, pueden escribir sus nombres en el chat. Ah, sí, bueno, el cuestionario del tema igual lo voy a subir al Classroom. Ahí, bueno, espero que lo realicen. Bueno, he puesto algunas preguntas que suelen entrar en el examen, así para que vayan practicando y viendo, ¿no? En dónde tienen que reforzar. Y bueno, todo lo que les he mencionado, entonces, siempre entra tanto, ya sea en este previo o en preguntas de parcial. Así que les recomendaría que lo estudien. Y bueno, si ya se están anotando en la lista, entonces pueden ir saliendo, no hay problema.